el capítulo 48 se trata de lo que sucedió a Don Quijote con doña Rodríguez, la dueña de la duquesa, con otros acontecimientos dignos de escritura y de memoria eterna. Bueno, entonces cuando estaba Quijote melancólico, duró 6 días que estuvo sin salir al público, estuvo noches en las cuales estaba despierto y desvelado, y pues en una de esas que estaba pues perseguido por, por Altisidora, sintió que con una llave abrían la puerta de su aposento. Entonces él se imaginó que había sido la enamorada doncella que venía para sobresaltar su honestidad y ponerla en condición de faltar a la fe y guardar que debía de su señora Dulcinea del Toboso. Entonces pues él se dijo a sí mismo, no, que pues él en su imaginación dijo que no había la mayor hermosura de la tierra que para que él dejara de adorar a la que tenía grabada en su corazón y estampada en la mitad de su corazón. Luego entonces puso sobre la cama, envuelto de arriba hacia abajo en una colcha de rosa amarillo, eh, una galocha en la cabeza y el rostro y los bigotes vendados. Entonces pues él tenía el rostro vendado, era por los aruños, y los bigotes los tenía así para que no se desmayaran y cayeran, pues si se le cayeran. Entonces él parecía extraordinariamente un fantasma. Cuando pues como estaban tocando la puerta, él miró, cuando él esperaba ver entrar por ella la lascima Altisidora, pero vio la redindísima dueña con unas tocas blancas repulgadas y lenguas, tanto que la cubrían y mataban desde los pies de la cabeza. Él imagínese que tenía dedos de la mano izquierda, traía una media vela encendida y con la otra derecha se hacía la sombra. Entonces pues cuando él vio pues a la persona que estaba tocando la puerta, pensó que había sido una bruja o una maga que había venido con un traje y que le había venido a hacer alguna mala fechuría. Entonces pues él comenzó como a irse, y entonces cuando llegó a la mitad del aposento alzó los ojos y vio a la priesa con que estaba haciendo cruces Don Quijote. Y entonces ella quedó espantada de ver la suya y con una voz grande le dijo: Jesús, ¿qué es lo que veo? Y con el sobresalto que hizo se le cayó la vela de las manos y pues al caerse se apagó y estaban oscuras, y, y volvió las espadas para irse. Entonces tropezó con sus faldas y se cayó. Entonces Don Quijote empezó a decir conjuros para que, pues porque pensaba que era un fantasma. Entonces le dijo a ella pues que quería de él, que si era el alma, un alma en pena, que se lo dijera, que porque él era un buen católico cristiano y que era amigo y hacer el bien en todo el mundo, y que por eso había tomado la orden de caballería andante que profesa. Entonces le dijo pues que no era ningún fantasma, ni ninguna visión, ni alma de purgatorio, ni todo lo que le estaba diciendo que era. Entonces le resaltó que era doña Rodríguez y que había venido en honor de la señora duquesa. Entonces pues él le dice que pues que volviera a encender la vela y que pues que le dijera todo lo que le venía a decir, y ella le dijo que bueno, que iba a ir a encender la vela y que iba a volver en un instante para contar pues el remediador, pues que le iba a contar pues digamos que sus penas para el remediador del mundo, como había dicho él. Entonces pues él, entre sus mil pensamientos de aquella nueva aventura, pues le pareció que había ser mal hecho pensar en poner en peligro de romper a su señora fe prometida. Entonces él pensó que no era posible que una dueña toquiblanca, larga y antojona, pudiera mover ni levantar pensamiento lascivo. Entonces, bueno, se arrojó del lecho con intención de cerrar la puerta y no dejar que pues la señora Rodríguez volviera a entrar.
Y cuando la iba a cerrar, la señora Rodríguez volvía con la vela encendida de cera blanca, y cuando ella vio a Don Quijote de más cerca envuelto en la colcha con las vendas de galocha o becojín, temió de nuevo y empezó como a alejarse y preguntarle que si él estaba seguro. Entonces se dijeron que sí podían confiar en cada uno, pues los dos se empezaron a temer, entonces estaban como que empezándose a acercar. Entonces pues él le dijo que le diera la mano, que pues que él no quería otra seguridad mayor que la de la continencia y recato, y que le ofrecía sus reverendísimas tocas, y besó su mano derecha. Entonces pues entró y a su lecho, y pues se quedó con doña Rodríguez ahí sentada en una silla, pues un poco desviada de la cama, y pues no se quitaba los antojos ni de vela. Entonces cuando él se acurrucó y se cubrió todo, pero pues él se quitó la cara que estaba cubrida, y pues el primero que rompió el silencio pues que había entre ellos dos fue Don Quijote. Entonces le dijo que tiene dentro de su cuitado corazón y lastimadas entrañas, que iba a ser escuchada. Entonces que ella le dijo que no se podía esperar sino tan cristiana respuesta, pues de un hombre tan sereno y pues cristiano. Entonces ella le empezó a contar que los padres la habían acomodado a servir de doncella de labor de una principal señora, que los padres la dejaron sirviendo y se volvieron a su tierra, y de allí a pocos años se debieron ir al cielo porque eran además buenos católicos y cristianos. Ella quedó huérfana y ya tenía al miserable salario. Entonces pues se enamoró de ella un escudero de casa, pues ya estaba en sus días, era barbudo y apersonado, y pues sobre todo era un hidalgo como rey, porque era montañés. De este pues cuyo matrimonio, que fue por una señora, nació una hija para rematar con su ventura, que poco murió su esposo en un cierto espanto que tuvo, que ahora tiene un lugar para contarle, que pues se iba a admirar. Entonces pues le dice a Quijote pues que la perdonara, porque pues que la disculpara, que ella contándole esa historia se le quebrantara la voz y se sintiera mal, y pues derramara sus lágrimas, porque pues ella se conmovía, porque pues a lo menos ella se daba cuenta que, y no podía dejar de contarlo, que se notaba la creencia y la puntualidad que era su buen marido. Entonces pues les estaba contando que cuando todavía su marido con la gorra en la mano iba a ir acompañado al alcalde, viendo cuál su señora, llena de cólera y enojo, sacó un alfiler y gordo, o era un alfiler gordo, y pero no estaba muy segura si era ese o el punzón del estuche, pero estaba segura pues que se lo clavó en el lomo, y pues su marido con una gran voz torció su cuerpo. Entonces acudieron los locayos y alborotaron la puerta de Guadalajara. Entonces pues también le contó que pues la señora de ella, la duquesa, que estaba recién casada con el duque, quiso traerla a ella a este reino de Aragón, y pues a la hija. Y pues yendo y viniendo días, creció la hija, y pues con ella todo el donaire del mundo. Y pues debe tener ahora más o menos, pues de lo que ella se acordaba, debería tener ahora como más o menos 10 o 6 años, 5 meses y 3 días, uno más o menos. Y pues de esa hija, pues de esa muchacha, se enamoró un hijo de un labrador riquísimo,
que estaba en una aldea del duque, del señor pues de ella, pues del esposo de la duquesa, y pues no era muy lejos de acá. También le contó pues que él se había burlado de su hija y que quería que pues que Quijote tomara cargo de deshacer ese agravio que se había hecho, que ella le rogaba que pues ya por armas o según todo el mundo dice que había nacido pues para deshacerlos y para enderezar los suertos y amparar los miserables. Entonces le dijo que quería que supiera que no, o sea, que no todo lo que era luz es oro. Entonces Don Quijote pues en su conversación le dice que pues verdaderamente que ahora acaba de creer que eso de hacerse fuentes debe de ser cosa muy importante para la salud. Entonces pues ya cuando Don Quijote acabó pues de decir sus razones, eh, cuando un gran golpe abrió la puerta del aposento y entonces doña Rodríguez, que tenía por la vela en su mano, sobresaltó y volvió y se le cayó la vela y pues se apagó. Entonces luego la pobre sintió que la agarraban de la garganta, dos manos, y la agarraba muy fuerte, que no la dejaban gañir y pues otra persona sin hablar le alzaba la espalda. Entonces le comenzó a dar tantos azotes que era una compasión. Eh, entonces, pues Don Quijote al escuchar eso, pues del miedo que él había sentido, no sabía, pues no sabía qué podía hacer aquello y mejor pues prefirió quedarse callado. Entonces, después de que la soltaron a ella, acudieron a Don Quijote y pues lo desenvolvieron de la sábana que él había tenido y lo pellizcaron tanto a menudo que a él nada más le quedaba acá para defenderse con puñadas. Entonces ya ellos se salieron por la parte de atrás y pues por la parte de la puerta de atrás y Don Quijote se quedó solo y ya finalizó este capítulo pues sin saber quiénes fueron los que habían entrado a atacarlos.